Imagina estar en un ring frente a un peleador que, aunque parezca pequeño en comparación con otros campeones, tiene la capacidad de destruirte con un solo golpe. Un hombre cuya pegada ha convertido a sus rivales en auténticos cadáveres deportivos, dejándolos inconscientes antes de que puedan reaccionar. Davis no pelea solo para ganar por puntos, pelea para terminar carreras. Desde los barrios más peligrosos de Baltimore hasta convertirse en uno de los campeones más letales del boxeo actual, Davis ha demolido a sus oponentes con una ferocidad que recuerda a Mike Tyson en sus mejores tiempos. Sus knockouts no son casualidad, son una sentencia de muerte en el ring. Esta es la historia de un verdadero depredador del boxeo moderno. Baltimore, Maryland, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Un lugar marcado por la delincuencia, las drogas y la violencia. Si nacías aquí, solo tenías dos opciones, unirte a la calle o encontrar un camino diferente. Algo tenía que salvarlo de ese destino, y para Gervonta "Tank" Davis, la única salida fue el boxeo. Desde los 5 años, pisó un gimnasio por primera vez, no con el sueño de ser campeón, sino con la necesidad de sobrevivir. Criado en hogares adoptivos y rodeado de caos, Davis entendió desde muy joven que la vida era una pelea constante. Si bajabas la guardia, estabas acabado. Pero cuando subía al ring, todo cambiaba. Allí dentro, él era el depredador, no la presa. Sus golpes eran distintos, su pegada tenía algo especial, algo que pocos boxeadores en la historia han poseído, una potencia brutal en un cuerpo compacto. Desde su etapa como amateur, su nombre ya resonaba como el futuro del boxeo. Antes de dar el salto al profesionalismo, Davis arrasó en el circuito amateur, dejando claro que su destino estaba escrito con puños de acero. Con un récord impresionante de 206 victorias y solo 15 derrotas, Davis se convirtió en una auténtica máquina de demolición, dejando a sus rivales tendidos en la lona en torneos como los Guantes de Oro Nacionales y el Campeonato Nacional. No era solo un prospecto prometedor, era un fenómeno en pleno desarrollo. Mientras muchos boxeadores hacen una transición gradual al profesionalismo, Davis saltó directo al fuego. Desde el inicio de su carrera profesional, acumuló victorias demoledoras, mostrando al mundo su talento de una manera impactante. Su primera gran exhibición llegó en su combate contra Ray Dula. Desde el primer asalto, dejó claro que su pegada era algo fuera de lo común. Conectó combinaciones explosivas, derribó a Dula y selló la pelea con un brutal TKO. Desde ese momento, todos supieron que Tank Davis no era un peleador cualquiera, era un monstruo en ascenso. Gervonta Davis regresó al ring para enfrentarse a un veterano mexicano con una trayectoria marcada por batallas intensas. Cruz no era cualquier rival, ex campeón mundial, rudo y experimentado, había compartido el cuadrilátero con algunos de los nombres más importantes del boxeo. Su resistencia y experiencia parecían ser suficientes para frenar el ímpetu del joven Tank. Pero Davis no tenía intención de dejar que la pelea se alargara. Desde el primer asalto, su velocidad y precisión marcaron la diferencia. Cada golpe era un aviso de lo que estaba por venir. En ese mismo round, Cruz sufrió la primera caída. Y en el tercer asalto llegó la sentencia. Un potente izquierdazo directo al rostro lo mandó a la lona. El árbitro intervino de inmediato, deteniendo el combate y otorgándole a Davis otra victoria aplastante. Con solo 20 años, Tank Davis estaba dejando en claro que no solo ganaba, sino que destrozaba a sus rivales. Uno de los primeros combates que confirmó que Davis era diferente fue su pelea contra. En 2016, Gervonta Davis se enfrentó a Guillermo Ávila, un peleador experimentado y resistente, acostumbrado a combates de alto nivel. Desde el inicio, Ávila intentó presionar a Davis, pero Tank se mantuvo implacable. Cada golpe suyo sacudía el cuerpo de su oponente, dejando claro quién dominaba el ring. Finalmente, en el sexto asalto, Davis desató una combinación letal que obligó al árbitro a detener la pelea. El mensaje era claro, Gervonta Davis no era solo una promesa, era el futuro del boxeo. Uno de los espectadores de esa pelea era Floyd Mayweather, quien vio en él una mina de oro en bruto. No tardó en tomarlo bajo su tutela, prometiéndole que lo llevaría a la cima del boxeo mundial. Y no pasó mucho tiempo antes de que Davis recibiera su primera gran oportunidad. El 14 de enero de 2017, con solo 22 años, Davis se enfrentó a José Pedraza por el título mundial de peso superpluma de la IBF. Pedraza era un campeón sólido, con una defensa férrea y un estilo incómodo, pero Davis estaba listo para hacer historia. Eso no fue un obstáculo para Davis, quien demolió a Pedraza con un castigo implacable. Desde el primer asalto, conectó golpes que lo hacían retroceder, demostrando que era demasiado rápido, demasiado preciso y, sobre todo, demasiado fuerte. En el séptimo round, Davis desató una combinación explosiva que dejó a Pedraza desplomado contra las cuerdas. Knockout. Con solo 22 años, Gervonta Davis se convertía en campeón del mundo, y su historia apenas comenzaba. Ganar un título mundial es un logro enorme, pero mantenerse en la cima es aún más desafiante. Muchos boxeadores llegan a lo más alto, pero pocos logran quedarse allí.
Para Gervonta Davis, ser campeón no era suficiente, él no solo quería ganar, quería dominar. Y lo dejó claro en cada defensa de su título. Su primera defensa fue contra el británico Liam Walsh, un boxeador invicto y retador obligatorio. Walsh tenía buena técnica, pero no tenía idea de lo que le esperaba. Desde el primer asalto, Davis no le dio espacio a Walsh para respirar. Sus golpes eran rápidos, precisos y llenos de dinamita. Cada vez que impactaba, el británico retrocedía tambaleándose, sintiendo el poder del campeón. En el tercer asalto llegó el desenlace. Un brutal izquierdazo directo al rostro, seguido de una serie de golpes demoledores, hicieron que Walsh se sacudiera como un muñeco, cayendo por primera vez en la pelea. Aunque logró ponerse de pie, Davis no le dio oportunidad de recuperarse. Con una combinación devastadora, obligó al árbitro a detener el combate antes de que fuera demasiado tarde. Gervonta Davis no solo defendió su título, lo hizo con un knockout brutal, dejando claro que su reinado apenas estaba comenzando. Tras su victoria contra Walsh, su siguiente desafío ya estaba en marcha. En una de las noches más mediáticas de la historia del boxeo, durante el evento Mayweather vs. McGregor, millones de espectadores presenciaron en vivo cómo Gervonta Davis arrasaba con Francisco Fonseca. Fue una auténtica masacre. Fonseca intentó resistir, pero asalto tras asalto, Davis lo destrozó sin piedad, convirtiéndolo en una víctima más de su impresionante pegada. Más tarde, Davis volvió a defender su título contra Hugo Ruiz, un boxeador fuerte, pero sin la velocidad ni el poder para hacerle frente. La pelea fue fugaz, duró apenas 1 minuto y 22 segundos antes de que Ruiz se desplomara, sin posibilidad de continuar. Este knockout relámpago no solo reafirmó el dominio de Gervonta Davis, sino que dejó claro que su pegada es una de las más devastadoras en el mundo del boxeo. Para su siguiente defensa, Gervonta Davis se midió contra el invicto Ricardo Núñez, un noqueador panameño con un récord impresionante. Muchos creían que Núñez representaría un desafío real para Tank, hasta que la pelea comenzó. En el segundo asalto, Davis conectó un bombazo de izquierda directo al rostro de Núñez, quien inmediatamente perdió el equilibrio y quedó indefenso. Sin perder tiempo, Davis lo remató con una ráfaga de golpes, obligando al árbitro a detener el combate para evitar un castigo innecesario. Tras dominar la división superpluma, Davis decidió subir al peso ligero y enfrentarse a Yuriorkis Gamboa, un ex-campeón con una trayectoria destacada. Desde el inicio, la pelea fue una auténtica cacería. Davis derribó a Gamboa en el segundo asalto con un potente izquierdazo, lo mandó nuevamente al suelo en el octavo y, finalmente, en el 12º asalto lo noqueó de manera brutal. Con esta victoria, Gervonta Davis se convirtió en campeón mundial en 2 divisiones, consolidándose como una de las estrellas más peligrosas del boxeo. Gervonta Davis ya no era solo una promesa, ahora era una amenaza real para todo el boxeo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Para este punto, Davis se había consolidado como campeón. Su pegada era temida, sus peleas eran auténticos espectáculos y cada vez que subía al ring, la pregunta no era si ganaría, sino en qué asalto acabaría con su oponente. Su siguiente gran reto fue Leo Santa Cruz, un ex campeón mundial en 4 divisiones, conocido por su resistencia y volumen de golpes. Muchos creían que Santa Cruz podría desafiar a Davis con su agresividad, pero en el 6º asalto ocurrió uno de los momentos más brutales del boxeo moderno. Davis conectó un uppercut de izquierda descomunal, enviando a Santa Cruz completamente inconsciente al suelo. El público quedó en shock, los comentaristas no podían creer lo que acababan de presenciar. Fue nombrado el KO del año, una de las finalizaciones más impactantes en la historia del boxeo. Para demostrar que su poder no tenía límites, Davis subió a la división de peso superligero para enfrentar a Mario Barrios, un campeón invicto con ventaja en tamaño y alcance. Los primeros asaltos fueron muy parejos, pero en el 8º round Davis cambió el ritmo por completo. Conectó una derecha fulminante que envió a Barrios a la lona. Aunque la pelea continuó con intercambios intensos, Davis llevaba la delantera en todo momento. En el 11º asalto, Davis volvió a derribarlo con un gancho demoledor al cuerpo. Segundos después, lanzó una ráfaga de golpes imparable, obligando al árbitro a detener la pelea. Con esta victoria, Davis dejó claro que su pegada era igual de devastadora en cualquier división. Pero su siguiente desafío sería el más difícil de su carrera, Isaac "Pitbull" Cruz. A diferencia de otros rivales, el mexicano no tenía miedo. Su estilo agresivo, su resistencia y su mentalidad indomable lo convertían en una amenaza real. La pelea contra Isaac "Pitbull" Cruz fue una verdadera guerra. Desde el primer asalto, el colombiano mostró su experiencia y presionó a Davis sin descanso. Por primera vez en mucho tiempo, Tank se enfrentó a alguien que no retrocedía. Los intercambios fueron brutales. Cruz lanzaba golpes potentes, mientras que Davis respondía con contragolpes precisos y una gran movilidad defensiva. Round tras round, la pelea se mantenía intensa y ninguno de los dos daba tregua. Por primera vez en años, Davis no consiguió un knockout y la pelea llegó hasta las tarjetas.
A pesar de la batalla, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime. Sin tiempo para descansar, Davis se preparó para su siguiente reto, Rolando "Rouli" Romero. No solo era un rival invicto, sino también uno de los peleadores más arrogantes y habladores con los que había tenido que lidiar. Durante la promoción del combate, Romero no dejó de provocar a Davis, vendiéndose a sí mismo como el nuevo rey de la división. Desde el inicio, Romero salió agresivo, aprovechando su ventaja en tamaño y alcance para mantener la distancia y lanzar golpes potentes. Por momentos, parecía que su estrategia estaba funcionando, pero Davis no se desesperó. Lo estudió, lo midió y esperó pacientemente el momento perfecto. En el sexto asalto, todo terminó. Romero lanzó un derechazo descuidado, y en ese instante, Davis explotó con un contraataque fulminante. Un gancho de izquierda directo al rostro de Romero lo mandó hacia atrás, tambaleándose hasta caer sobre las cuerdas, completamente fuera de sí. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. El árbitro detuvo la pelea, confirmando otra victoria espectacular para Davis. Pero esto no era solo boxeo, era una batalla entre dos generaciones. Ahora, el próximo desafío era Ryan García, el Golden Boy del boxeo moderno. Con su velocidad relámpago y millones de seguidores en redes sociales, prometía ser el hombre que acabaría con Gervonta Davis. La pelea comenzó con tensión pura. Ryan García, confiado en su velocidad, salió agresivo desde el primer asalto, presionando a Davis. Pero Tank se mantuvo sereno, moviéndose con calma y esperando el momento perfecto. En el segundo asalto, Davis conectó un contraataque preciso, enviando a García a la lona. Aunque se levantó, algo en su mirada había cambiado, ahora sabía que estaba frente a un depredador esperando el momento exacto para cazarlo. Los siguientes asaltos fueron una lección de boxeo por parte de Davis. Esquivaba golpes con facilidad, como si supiera exactamente lo que su rival haría. Entonces, en el séptimo asalto, llegó el golpe final. Davis lanzó un gancho al hígado quirúrgico, y García dio un paso atrás antes de arrodillarse en la lona. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. La pelea había terminado. El resultado fue claro, Gervonta Davis no solo venció a Ryan García, lo desmanteló con absoluta frialdad. Con esta victoria, Tank Davis dejó en claro que es el rey indiscutible del peso ligero. Tras una ausencia de 14 meses, Gervonta Tank Davis volvió al cuadrilátero el 15 de junio de 2024 para defender su título mundial de peso ligero de la AM frente al invicto Frank Martin. Martin y Davis se enfrentaron en el Madison Square Garden Arena de Las Vegas, en un combate cargado de expectativas, ya que ambos llegaban con un récord impecable. Desde el primer asalto, Tank mostró su dominio habitual, estudiando a Martin y esperando el momento perfecto para soltar sus golpes demoledores. Aunque Martin intentó mantener la distancia y aprovechar su velocidad, la presión constante de Davis fue desgastándolo poco a poco. En el octavo asalto, Davis encontró la apertura que necesitaba. Con una combinación precisa, remató con un devastador gancho de izquierda, enviando a Martin a la lona. El árbitro detuvo la pelea, confirmando la victoria por knockout. Este triunfo dejó claro que su tiempo fuera del ring no afectó en nada su letalidad. Con esta victoria, Tank Davis reafirmó su dominio absoluto y demostró que, a pesar de cualquier adversidad, sigue siendo el rey del peso ligero. Gervonta Davis sigue siendo una fuerza imparable en el boxeo mundial. No es solo un campeón, es un depredador del ring. Cada golpe que lanza no es solo para ganar, es una sentencia para sus oponentes. Cada vez que sube al cuadrilátero, los fanáticos saben que están a punto de presenciar algo explosivo, impredecible y devastador. Ha destruido a sus rivales con una facilidad aterradora, ha convertido peleas difíciles en auténticas demostraciones de brutalidad y ha mandado a la lona a boxeadores que aseguraban que lo vencerían. Y su historia aún no ha terminado. ¿Quién será el próximo en desafiarlo? ¿Quién se atreverá a enfrentar su poder? ¿Habrá alguien capaz de detenerlo? La respuesta aún está por escribirse, pero una cosa es segura, mientras Gervonta Davis siga peleando, el boxeo nunca dejará de estremecerse.